Estamos en ese camino que hemos emprendido con meta en el 28 de mayo, momento en el que los vecinos están llamados a decidir quién gobernará en los 10 municipios de referencia de la zona norte. Seguimos conociendo los proyectos que se presentan a esas elecciones y ahora es el turno de Vox en Alcobendas. Su candidato a la alcaldía es Fernando Montenegro. Fernando Montenegro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sonia, ¿cómo estás? Y bienvenido. Un saludo a todos los que nos oyen. Bueno, pues encantados de recibirle y contarles también el proyecto de Vox para Alcobendas. Empezando, bueno, pues por la candidatura. ¿Cómo es la candidatura que usted lidera como candidato a la alcaldía? Pues estamos muy orgullosos de esa candidatura, porque son todas personas que vienen de la empresa privada, que han trabajado, que han tenido sus negocios, que han montado sus empresas o que han trabajado por cuenta ajena con éxito y que por lo tanto saben lo que es vivir fuera, no se han dedicado siempre a la política. Nosotros entendemos que es bueno que las personas que van a gobernar sepan o hayan sufrido incluso las arbitrariedades de vez en cuando de la administración y sepan que a veces esas decisiones pues provocan falta de liquidez, provocan problemas, provocan tal, y todas estas personas lo han tenido. Estamos muy orgullosos de la lista y además son personas que han decidido dedicar su tiempo a los ciudadanos de Alcobendas, con lo cual, bueno, pues no podemos pedir más. De cara a ese 28 de mayo habrá que ver los resultados. Si Vox Alcobendas llegase al gobierno municipal, ¿qué cree que es lo más urgente? ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar pues en el plazo redondo de los 100 primeros días? Bueno, lo primero, hay dos cosas. Lo primero, porque es una cosa muy concreta, es que revisaremos el contrato que se ha hecho sobre el parquímetro el 24 de noviembre para ver si podemos ponerlo gratuito para todos los ciudadanos de Alcobendas. Es una promesa que hemos hecho y eso es lo primero que vamos a hacer. Pero además de eso, sabemos que la administración es más lenta que la empresa privada, es normal porque tiene que haber más controles con el dinero público y entonces lo que vamos a hacer en esos 100 días, que probablemente nos van a sobrar 40 porque lo haremos los 2 primeros meses, porque además ya lo venimos haciendo, no es que nos pongamos a trabajar a partir de la investidura, sino que ya llevamos tiempo pensando en qué haremos si gobernamos, si los ciudadanos dan su confianza, pues es planificar todo lo que queremos hacer, porque luego hay que ponerlo en marcha rápido, porque los plazos de la administración pues son los que son. Entonces esos primeros 60 días los vamos a dedicar a toda velocidad a poner en marcha los proyectos, los pliegos, los concursos, en fin, todo lo que hay que hacer para llevar a cabo el programa. Bueno, enseguida vamos a ir abordando ese programa, ese proyecto por distintas áreas. Viniendo de una legislatura como venimos marcada por la pandemia y por situaciones que han marcado también dificultades económicas y de vulnerabilidad para los ciudadanos, nos gusta empezar preguntando por sanidad y servicios sociales. ¿Cuál es el modelo y qué puede aportar Vox Alcobendas en ese área? Bueno, sanidad sabemos que no es una competencia municipal, pero desde luego nosotros es una competencia autonómica, pero desde luego lo que vamos a hacer es seguir exigiendo, como hemos hecho durante todos estos últimos años, a la Comunidad de Madrid que dedique el dinero a lo que de verdad importa. Es decir, menos subvenciones a sindicatos, 22 millones, menos subvenciones a Telemadrid, 80 millones, menos subvenciones a la propia autobombo, a la publicidad institucional de 127 millones, que es más que el presupuesto completo de Alcobendas, y eso dedicarlo a lo que de verdad importa, a educación y a sanidad. Y seguiremos peleando para que la sanidad en el entorno de Alcobendas, que es una competencia autonómica, desde la comunidad apoyen y esté como debe de estar, que ahora mismo deja algo que desear. En cuanto a servicios sociales, lo hemos dicho siempre, nosotros vamos a apoyar la economía real de las familias. En primer lugar, vamos a ayudar a los más necesitados, por supuesto. Venimos encadenando crisis tras crisis y eso al final se cobra su precio y por lo tanto vamos a incrementar la ayuda a los más necesitados. Pero también vamos a ayudar a las familias, a la economía real de las familias. Hay familias que han visto reducidos sus ingresos radicalmente y aunque no entran dentro de los más necesitados, sí sería bueno darles un apoyo, unas ayudas para que lleguen a fin de mes mejor y para que además consuman más. Es el ABC de la economía. Tiempo de crisis de consumo, más renta disponible para familias y empresas. Y en ese camino es lo que queremos hacer, apoyar la economía real de las familias y, por supuesto, apoyar la creación de riqueza y empleo, porque no hay mejor política social que ayudar a que haya pleno empleo, sobre todo para los mayores de 45 años en Alcobendas y a los menores de 26, que es nuestro paro estructural, que nunca se mueve porque este gobierno se ha dedicado solamente a ser espectador del ciclo, a mirar el ciclo económico cómo va y no actuar. Eso desde luego nosotros no lo haremos. Entremos en el área de obras, de servicios, de infraestructuras. ¿Qué necesita Alcobendas? Bueno, Alcobendas ahora mismo necesita mucho.
Nosotros llevamos casi 7 años sin asfaltar, sin mantenimiento de las calles, los 3 últimos años del gobierno del Partido Popular, y desde luego este mandato. Ahora en el último momento se está haciendo un intento de asfaltar algo por aquello de cuestiones electoralistas. Nosotros lo que queremos es hacer un plan riguroso de asfaltado, 4 años por fases, tratando de molestar lo menos posible a los vecinos, a los comerciantes, a los autónomos, a las empresas, pero hacerlo porque desde luego Alcobendas tiene que volver a ser lo que ha sido y no lo que ha pasado en estos últimos años, que el asfaltado no se ha hecho nada, en un mandato en que ha habido Filomena, ha habido de todo, y la verdad es que los baches nos están comiendo. En cuanto al resto, lo hemos dicho siempre, las obras de mantenimiento de nuestros colegios. Aquí hemos hablado contigo, Sonia, de los problemas que ha habido, y se sigue diciendo que se invierte más que el gobierno anterior. Eso no es la solución. La solución no es invertir más que nadie, más que el gobierno anterior, más que Godoy, intentar comprar pedraza. No, lo importante es invertir lo necesario, lo que se necesita para que nuestros colegios sean un lugar amable y esté en perfecto estado, y nuestros niños estén lo más cómodos posible y seguros en ellos. Otra de las preocupaciones de las familias y de la que mucho se viene hablando en las últimas semanas es el acceso a la vivienda. ¿Cómo puede apoyar el gobierno municipal? ¿Cómo se puede ayudar desde las administraciones a mejorar el acceso a la vivienda? Se puede ayudar y mucho. Además, los jóvenes tienen derecho a poder permanecer en Alcobendas. Es más, queremos que estén aquí. Y desde las administraciones públicas lo que hay que hacer es garantizar el derecho de todos los españoles en general y de las personas de Alcobendas en particular, a tener una vivienda digna donde desarrollar su proyecto de familia, porque si algo caracteriza a Vox es la idea de defender la familia en todo caso, ¿no? Y por lo tanto lo que vamos a hacer es apoyo decidido y bonificaciones a la compra de vivienda, con deducciones fiscales, con bonificaciones, etcétera. Y llevar a cabo todos esos proyectos de alquiler social que se iban a llevar en este mandato, que se decía que va a ser el mandato de la vivienda, y nada se ha hecho, con una colaboración público-privada que nos parece unos planes realmente interesantes y que no se han llevado a cabo. Nosotros ayudamos a llevarlos a cabo, apoyamos, hicimos incluso iniciativas sobre ellos, y luego, desgraciadamente, como ha pasado en todo este mandato, por la dejadez de socialistas y ciudadanos, no se ha hecho. Nosotros, de luego, lo llevaremos a cabo porque es muy importante. Por un lado, el alquiler, un alquiler social, un alquiler tasado, un alquiler con precios limitados, y por otro, ayudar a la compra de la vivienda. Las ciudades, además de las viviendas, de las infraestructuras, también las forman su entorno, sus zonas verdes. Nos gusta preguntar por medio ambiente, por sostenibilidad y por movilidad, en un bloque, como decimos, en el que nos gustaría saber también. Sí, son bloques más o menos parecidos, pero tienen sus diferencias. En cuanto a medio ambiente y sostenibilidad, nosotros siempre estamos a favor del medio ambiente, no estamos a favor de las políticas suicidas globalistas que están tratando de meter una religión climática que no tiene ningún sentido, pero sí de conservar el medio ambiente al máximo, y a eso lo llevaremos. De hecho, tenemos dentro de nuestro programa, y hemos hablado con numerosas empresas de residuos, de mantenimiento, de reciclaje de residuos, para crear con nuestros residuos mobiliario urbano, etcétera, y estamos incluso pensando en poner la primera empresa de reciclaje textil de España en Alcobendas. En ese aspecto estamos muy concienciados y queremos hacerlo. Cuanto a movilidad, la movilidad en Alcobendas deja mucho que desear, tanto el tráfico externo como el interno. En el externo hay que hacer medidas que son de otras competencias autonómicas y nacionales, del Ministerio de Fomento. Pero todos los partidos, cuando llegan las elecciones, se dedican a decir que van a insistir en que se hagan cosas como el cierre de la M50 o como crear un carril bus desde Alcobendas a Madrid, que nos quitaría un 20% del tráfico externo. No es ninguna tontería. Nosotros no vamos a dejar de pedirlo. Tenemos grupo parlamentario y seguiremos teniéndolo, evidentemente, entendemos que sí. Los ciudadanos dan su confianza en la Asamblea y lucharemos porque esas dos medidas se hagan. Y en cuanto al tráfico interno, hay que tomar muchas medidas. Una de ellas que está queriendo tomar este gobierno, hablábamos antes de ella, era el parquímetro, porque el aparcar en Alcobendas está convirtiendo difícil, porque tenemos 16.000 empresas, queremos seguir teniéndolas, y los empleados de las empresas no tienen dónde aparcar. Nosotros siempre hemos defendido que lo primero es crear parking disuasorios, parking para que esos empleados estén más cómodos y puedan aparcar no dentro de urbanizaciones, no dentro del centro y no dentro del barrio norte, sino en sitios que tengan más cerca de sus empresas. Nada se ha hecho. Nosotros ya teníamos en el 19 un plan hecho, además también colaboración público-privada, para crear esa serie de parking disuasorios, que no se hacen en 2 días, pero hay que ponerse en marcha, y nada se ha hecho en este mandato. Nosotros empezaremos por ahí, y a la vez
Es verdad que hay que incrementar las zonas hora. Nos parece bien porque eso, de momento, puede ser una medida que ayude a los vecinos a poder aparcar en sus casas y demás. Pero en ningún caso queremos cobrar a los vecinos por las horas que estén aparcando. Si esto es muy simple, si lo que queremos es movilidad, pues vamos a controlar que los coches no estén aparcados más de 4 horas, más de 3 horas en determinadas zonas, etcétera, y eso sí lo controlamos. Pero que no paguen por esas 3, por esas 4 horas que tengan que estar. De ahí lo que decía antes, vamos a revisar el contrato y que ese parquímetro sea gratis para los ciudadanos de Alcobendas. Vamos a hablar del modelo fiscal que defiende Vox en Alcobendas. ¿Cómo sería? Pues el modelo fiscal sería con impuestos bajos, como tenemos ahora en Alcobendas, pero con 2 matices importantes. Uno, queremos eliminar el impuesto de plusvalía. El impuesto de plusvalía ya está claro, Vox lo dijo desde 2014, desde su fundación, que era un impuesto que provocaba duplicidades y que era anticonstitucional. Y poco a poco la evolución jurídica nos está dando la razón, porque el Tribunal Constitucional ha fallado en varias ocasiones contra determinados aspectos de este impuesto. Y nosotros lo que queremos es suprimirlo. Evidentemente tenemos que hacerlo por fases, para no desequilibrar el presupuesto municipal, pero lo vamos a hacer desde el primer día para acabar suprimiéndolo. Y de hecho, lo que estamos viendo es que las reclamaciones jurídicas de los ciudadanos acaban convirtiéndose en devoluciones por parte de los ayuntamientos. Por tanto, hay que preverlo y hay que acabar con ese impuesto. Y lo segundo, muy importante, es crear bonificaciones fiscales. En este mandato no se ha hecho ninguna. Cada vez que nos traían las ordenanzas fiscales era una decepción más, porque se perdió una oportunidad de ayudar a los ciudadanos en un momento tan duro como la pandemia, como la crisis post-pandemia, la crisis de consumo, la crisis de materiales, la crisis de incremento de los precios, y no se ha hecho nada. Solamente decir que en 2022 la única reforma que se nos trajo al Pleno por parte del equipo de gobierno fue que habían identificado un centro donde no se cobraban fotocopias, pues para poder cobrarlas. Va a pasar a la historia de la política fiscal. Nosotros queremos hacer, sí tenemos impuestos bajos, pero bonificaciones, actuaciones puntuales para corregir el ciclo, para corregir los desequilibrios del mercado y incrementar la creación de riqueza y empleo. Insisto, intentar el empleo de más de 45 y para jóvenes. Más allá de todo lo que nos hemos comentado hasta ahora, sean o no de estos bloques, ¿alguna propuesta que quiera que quede en esta entrevista que no deje pasar? Sí, el inicio de todo. Porque para hacer todo esto sin subir los impuestos e incluso bajando la carga impositiva, reduciendo el impuesto de plusvalía y haciendo bonificaciones, es evidente que hay que ahorrar en algún sitio, porque el dinero es el que es. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una reforma profunda de la administración local, de la estructura del ayuntamiento. Porque en este ayuntamiento, yo creo que es bueno que nuestros oyentes lo sepan, en 2010 el coste de personal sobre los ingresos, ese ratio que es normal de ver, tengo unos ingresos, ¿cuál es mi coste personal sobre esos ingresos? Era el 33%. Y ahora mismo en el 2023 es del 53%. Es prácticamente inadmisible. Si esto sigue así, llegará un momento en que abriremos la persiana, la cerraremos y no podemos dar servicios, solamente pagar nóminas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar como un elefante en cacharrería, echar funcionarios, despedir? Ni de broma. Nosotros respetamos mucho a los trabajadores y a sus familias. Pero sí vamos a dotar, optimizar a la administración, crear un gestor documental que no hay, digitalizar, hacer las cosas bien para que, teniendo esos procesos mucho mejores, podamos, a medida que se van jubilando personas de la administración, algunos puestos sí y otros no, pero ir amortizando, de tal manera que reducimos, ya paramos esa deriva hacia arriba y nos vamos para abajo. Hacemos más eficiente a la administración y ahorramos. Y además, una cosa muy importante, no hacer gastos inútiles o gastos ideológicos. Como gastos inútiles, los 2,8 millones que se han gastado porque llegó este gobierno tarde al contrato de suministros. Los ayuntamientos tienen un convenio por el cual las fluctuaciones de energía no les influyen tanto. Eso es bueno para todos, pero claro, hay un pequeño detalle, que si no renuevas el contrato, te vas al mercado libre, como ha pasado en Alcobendas, y hemos tirado a la basura 3 millones de euros. Eso aseguramos que con vos no pasará y si no nos vamos todos a nuestra casa. Y gastos ideológicos. La zona de bajas emisiones en Alcobendas, 4 calles que no sirven para nada, los comerciantes, los vecinos en contra, se han gastado 3,8 millones, 2,8 de fondos europeos, 1 de los propios fondos del ayuntamiento. Y ese pliego de fondos europeos permitía utilizar ese dinero en renovar las fachadas del barrio centro, por ejemplo, o en eliminar barreras arquitectónicas, que allí viven muchos de nuestros mayores. Es cuestión de prioridades. Entendemos que era mucho mejor eso que hacer un gasto ideológico que no sirve para nada y qué tal. Si queremos salvar el mundo me parece muy bien, pero primero vamos a arreglar los baches, vamos a eliminar las barreras arquitectónicas por la mañana y luego ya por la tarde pues salvaremos el mundo.
Rápidamente, porque me quedo sin tiempo, le quería preguntar por dos cosas: por el escenario post-elecciones, la posibilidad de pactos, cómo se plantea Vox ese periodo de conversaciones, y luego ya le brindaré el último minuto para dirigirse a los vecinos. Bueno, en cuestión de pacto nosotros lo hemos dicho muy claro, no solamente a nivel municipal, sino a nivel autonómico y nacional. Nosotros lo que queremos es que el Partido Socialista no gobierne, y por lo tanto el Partido Socialista y todos sus socios. Por lo tanto, está muy claro que parece que si tenemos que llegar a algún pacto, está claro que solamente tenemos una posibilidad, porque el resto son todos socios del Partido Socialista y por lo tanto podríamos llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Pero está claro que ese acuerdo no sería gratis, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros lo que vamos a hacer es incrementar las políticas del sentido común: ahorro, eficiencia y gastar en lo que interesa a los ciudadanos y no a los políticos de turno. Si el acuerdo va en ese sentido, haremos un acuerdo con el Partido Popular; si no, no. Último minuto del candidato a la alcaldía por Vox Alcobendas, por Fernando Montenegro, para que se dirija a los vecinos del municipio. Bueno, desde Vox Alcobendas lo que queremos es precisamente lo que acabo de decir, es decir, que los recursos de todos, el dinero público, el dinero de todos, se empleen en lo que de verdad importa a los ciudadanos y no a los políticos de turno. Por lo tanto, vamos a hacer una reforma de la administración local para hacerla más eficiente y vamos a evitar cualquier gasto inútil o ideológico, porque el dinero de los vecinos no está para los desvaríos ideológicos de nadie. Y con ese ahorro podremos, sin necesidad de subir los impuestos, realizar las reformas que Alcobendas necesita. Primero, en servicios básicos. Hay que mejorar la limpieza, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar el asfaltado de nuestras calles y hay que mejorar el mantenimiento de los colegios. También en vivienda, como hemos dicho, hay que apoyar y bonificar la compra de primera vivienda para jóvenes y para todos los ciudadanos en general, y hay que llevar a cabo esos programas de alquiler social con colaboración público-privada. Y por último, hay que apoyar la economía real de las familias, y por lo tanto ayudar a los más necesitados, ayudar a esas familias que tienen menos ingresos y por supuesto apoyar y bonificar a la creación de riqueza y empleo. Es posible. Si nos dan los ciudadanos, si ustedes nos dan su confianza, lo haremos a partir del 28 de mayo. Fernando Montenegro, candidato de Vox Alcobendas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acudir a la llamada de Onda Cero Madrid Norte. Gracias a ti, Sonia, como siempre, enhorabuena por tu programa y un saludo a todos. Hasta la próxima.